Desde su punto de vista, ¿el resultado del balotaje está resuelto? No me corresponde opinar, que decida el pueblo uruguayo. Pero es probable que hay una probabilidad importante de que el doctor Tabaré Vázquez sea el presidente, pero en definitiva son las urnas las que lo tienen que decidir. Presidente, cuando hace planteos que van casi contra lo universitario, aquella frase de nunca se subió a un arado, bueno, en este caso Tabaré Vázquez, no sé, creo que tampoco. No, ¿Cómo lo interpreta? Tabaré Vázquez es un cocinero bárbaro, es un pescador, es un hombre de oficio, es un muchacho de barrio. No importa que nadie puede haber hecho todas las profesiones. Cuando yo utilizo esas imágenes, me refiero a la tácita traición al sentido común, al fundamento esencial que tienen las cosas, que suele ser un defecto de la gente que se queda solamente encerrado en la academia. Ahora, el que tiene la academia y sale a trabajar y a enfrentar la vida y ver las vicisitudes, tiene la gran ventaja que le da la formación de la academia, pero después resume lo que le va aportando la vida. Presidente, ¿está tomando té? Dele nomás que yo lo escucho. No, sí. yo no quiero pues alterarle. Yo escucho por la oreja, No, ya sé. Yo no quiero alterarle el ritmo de su ingesta. En 5 meses se le termina un mandato de 5 años. Yo lo recuerdo cuando se fue del Ministerio de Ganadería con un tono medio abatido que dijo, no pude hacer todo lo que quería. Y hace poco tiempo dijo, en el tema de educación no he podido ni siquiera con mi partido. ¿Ha hecho todo lo que ha querido? ¿No ha podido hacer todo lo que ha querido? ¿O es que no se puede hacer todo lo que un presidente quiere? No. Los hombres tenemos mucho más capacidad de soñar que de poder concretar. Es más fácil soñar. Es inherente a la cuestión humana. Y siempre ambicionamos cosas en el quehacer que cuando nos ponemos son más difíciles, llevan más tiempo y a pesar de ser un viejo, ¿Quién? yo me enorgullezco de ser viejo en este mundo light. No dejo de soñar. Pero no le pone mal humor lo que no ha podido concretar de esos sueños. No, me da razón para seguir luchando. ¿Son sueños o son utopías? Las dos cosas. Los sueños también tienen una parte de utopía. Pero nos guían en el rumbo. Nos dan que hacer y nos dan motivos para vivir. Porque se puede vivir por haber nacido. O después de haber nacido, darle un sentido a la vida. Bien, espera, ¿qué le faltó por hacer? Digo, no le voy a pedir todo si es mucho, pero por lo menos 3 o 4 cosas supongo que no ha podido. Creo que hay un 10 o 12% de gente en la pobreza. Usted hubiera querido todavía hay indigentes. Todavía hay mucha casa vacía. ¿No? Y gente que no tiene techo. Que merecería ser mejor. En materia de enseñanza, mi gran discrepancia con la enseñanza es mucho viru y poca ciencia, poca tecnología. ¿Qué es mucho viru? Es demasiada acentuación de la humanística y un desprecio de las disciplinas que tienen que ver con la marcha del mundo material. Una preeminencia de la Facultad de Derecho, etcétera, y un desprecio a las ramas de la construcción, de la ingeniería, de la biología, etcétera.
Y creo que el hombre es muchas cosas a la vez. No es que la humanística no tenga importancia, vaya que la tiene, pero quiero levantar la antorcha que hay que hacer pensar a las manos. Y que por la vía de la matemática y de la ciencia también se llega al campo de la filosofía. ¿Qué pasa con Aratiri, presidente? ¿Empieza a operar en su eso es mandato? lo que yo digo, vaya a saber lo que pasa. Pero ¿y usted cómo la ORGA? No, ¿Usted no hablo de eso. ¿No? Por las dudas, que queme el negocio. No hablo, tengo que hablar con el futuro presidente, darle un estado de situación y después se verá. él va a que tomar la decisión. Así que no es un hecho, digamos, la instalación de Aratiri No, hoy. no es un hecho. Inmediato no es. Y en la evolución o en la dinámica de los hechos, ¿usted advirtió que de pronto iba a haber más impacto ambiental que el que se había previsto? No, me enteré de los fenómenos del lixiviado. En algunos lugares a veces hay cambios del pH que aparecen con el tiempo. Eso tiene un nombre en minería y hay que estar prevenido. ¿No le cerró? ¿A usted no le cerró? No, pero había que investigar y tener más certidumbre. Estas cosas, todos los proyectos grandes, constructivos, llevan mucho tiempo. Me decía Lula, 12 años poder hacer un aeropuerto. Es común hoy porque las cuestiones ambientales son complejas. Así que bueno. Presidente, ya que seguimos hablando de inversiones, AFE, porque se había dicho que venían capitales chinos, que estaba casi completado. AFE, se está reconstruyendo la vía en 7 puntos en este momento. Y ahí se está por presentar un proyecto a cotización pública, como corresponde, en el que pueden entrar los chinos. U otro. ¿Hay algún interesado de la región que usted sepa? Argentinos hay. Sí. Hay una empresa argentina. ¿Hubo corporativismo laboral ahí, por ejemplo? Dijeron, si vienen los chinos, esto lo resuelven en un rato y nosotros tenemos que tener mano de obra para largo tiempo. Los chinos la primera vez que nos plantearon un ferrocarril, que yo les tuve que explicar que el mapa nuestro era de 300 kilómetros. Es un muelle. 600 de punta a punta. No salíamos del mapa, no. Nosotros necesitamos un ferrocarril de 60, 70 kilómetros que pueda llevar carga. No un ferrocarril ultramoderno porque el país tiene que invertir en eso, pero tampoco puede tirar la casa por la ventana. Le cambio de tema, si me permite brevemente, porque fue algo que hace muchos años, aún antes de que usted asumiera, lo hablamos. ¿No le llevaron el apunte con esto de los, como les dice usted, los viejos en las cárceles? ¿Lo qué? Los viejos en las cárceles. ¿Se acuerda que usted dijo, habría que liberar a estos viejos, como yo? Es una decisión que tiene que tomar la justicia. Claro, pero ¿cuál es su opinión? La opinión mía es secundaria. Tengo un informe de un organismo de Naciones Unidas que en su momento se lo voy a hacer llegar a las autoridades de la Corte. Y ellos sabrán lo que tienen que hacer. ¿Qué puede revelar de ese informe, presidente? No, ¿Que es conveniente? Hace apreciaciones sobre la salud y lo que podría ser necesario. De acuerdo a su informe, hoy los militares procesados y encarcelados deberían quedar libres. Pero en el Uruguay todas esas cuestiones son competencias de la justicia. Uno puede tener una opinión política. Le dijo hoy, no sé si fue hoy, no sé cuándo fue, nosotros lo pasamos hoy porque lo vimos hoy, un informe que hizo la cadena Caracol en Colombia. Usted decía que definitivamente el tema del pasado uruguayo se cierra con la desaparición de todos los que todavía estamos vivos. Siempre lo dije. Siempre, hace mucho tiempo que usted hace dice años eso. Que lo dice, me dijeron que no, que bueno. Pero los que dicen que no, tal vez tengan razón. ¿Por? Y porque cuando contemplo lo que es la historia de España,
Sí. que desaparecidos todos siguen desenterrando huesos. Ya entró a dudar de su premisa, presidente. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se termina entonces? No sé, No tiene respuesta para eso. no sé. Hay que construir... Yo sé que el pasado es importante y la memoria es importante, pero lo más importante es el prevenir, y entonces uno a veces tiene que cargar con las heridas, con la memoria y mirar con fuerza el porvenir. Es cierto que los pueblos que olvidan su historia hipotecan una parte esencial, pero también se sacrifica la vida de la gente viviendo solo mirando hacia atrás. Marcos Raiderecha. ¿No cree que ante los problemas de la emergencia habitacional o la necesidad de presupuesto que demanda la educación y que a pesar de lo que se ha incrementado, sería necesario de cara a la discusión de la ley de presupuesto del año que viene discutir una reforma de la caja militar y de los recursos que tiene el Ministerio de Defensa? Yo creo que en cada presupuesto hay que discutir todos los recursos. Se puede discutir el Ministerio de Defensa, pero en todo cosa son cosas que están para adelante y le van a corresponder al gobierno que viene. Lo que quiero establecer con claridad, que los funcionarios del ejército, los funcionarios policiales, son funcionarios del Estado, con las mismas prerrogativas que tiene el resto de los funcionarios. Si usted está pensando que tiene que echarlo, tiene que tener en cuenta que son funcionarios públicos como los otros y tendrá que cargar con las consecuencias de todo eso desde el punto de vista económico. Entonces, el decir, corto acá y con esta plata hago esto, no estoy lidiando con bolsa de papa, estoy lidiando con gente. No tenga duda que si usted se dispone a recortar en un lado, le salta el problema en el otro. No es tan sencillo. Pero no hay una desigualdad evidente entre un maestro, por ejemplo, y un militar a la hora de jubilarse, y son funcionarios los dos. O sea, con el criterio ese, ¿cuándo se empezaría a reformar el Estado por ese lugar? Pero usted sabe bien que usted no vive con las pensiones militares y con las jubilaciones militares. No vive nadie. Y eso es por una exigencia que tiene la guerra. No son muy convenientes los viejos para la guerra y es bueno que a los 40 años se le vaya a la gente porque no sirve para soldados. Ahora que estamos en época de campañas y eslóganes, el eslogan de su campaña para llegar a la presidencia fue un gobierno honrado, un país de primera. ¿Qué tan honrado fue su gobierno y qué tan de primera es Uruguay después de estos 5 años? Yo creo que primero de honradez intelectual, de llamar las cosas como son. Y segundo, cuando salga de la presidencia no voy a tener ningún palacete ni ninguna cosa del otro mundo. Llegué con las pizzas que tengo, casi me voy con las mismas, no se preocupen. No soy honrado porque sea bueno. Soy honrado porque no me interesa la guita. Me sobra con lo que tengo. Y he dado una batalla permanente por eso. ¿Y al resto de su gobierno? No, o sea, no solo Pero usted. creo que el Uruguay es un país, en términos relativos, profundamente honrado. Tiene otros defectos, lo cual no quiere decir que de vez en cuando pueda haber una zancadilla. No quiero decir eso. Pero quiero una lanza, no por los míos, por todo el sistema político uruguayo. Es genérico. Este es un país que nos conocemos todos. ¿Que tenemos otros defectos? Sí. Pero desde ese punto de vista los uruguayos tienen que estar tranquilos. Presidente, ¿no le hizo ruido en esa línea de honradez? ¿No le hicieron ruido los casos de ACE y de Pluna? Mire, en el caso de Pluna nadie se puso un peso en el bolsillo. No. Pudo haber sido un error, pero en todo caso es un error que tiene como 25 años. Recuerdo que un empresario que fue socio de Pluna me dijo,
tire la cadena y que se vaya con el balde y todo. Y siempre nos resistimos por aquello de la conexión y por el aislamiento y por el turismo. No, no, no. Y lo de ACE es un episodio de un funcionario que se desvía, pero en el bueno se pueden plantear las cosas que se ven en otros países. ¿Cuánto de real y cuánto de mito hubo en aquella presión presunta, aparente a López Mena para que resolviera el tema de Pluna? ¿De qué? Del tema de Pluna, cuando se indica por parte de una crónica, una investigación, que hubo una reunión muy tensa en la Torre Ejecutiva donde lo intimaron a que resolviera el asunto. ¿Fue exactamente así? No, no, una reunión no. En la Torre Ejecutiva ha habido, yo qué sé, no sé cuántas reuniones. Y nosotros teníamos interés que se resolviera el problema de Pluna y que el país tuviera alas que volaran. Nunca lo negamos. Y además dijimos, asumimos la responsabilidad. Y después, haciendo un balance, nos dimos cuenta que era una chambonada porque se vino al suelo todo y el Uruguay tiene más conectividad que antes, tal vez un poco más cara. Tal vez la paga el bolsillo de la gente. Pero también uno se hace la pregunta, ¿los precios con los que trabajaba Pluna eran reales? Pero existió tal presión. Presión en el sentido de buscar de hacer negocio. Han aparecido en el último tiempo más voces dentro de la izquierda frente amplista a favor de la membresía múltiple, esto es de estar con un pie en el Mercosur y otro pie en la Alianza para el Pacífico. ¿Usted cree que eso es conveniente o que arriesga las relaciones que se tejen con gobiernos con sintonía progresista ahora que Dilma fue reelecta? Primero que yo no tengo esa credibilidad tan manifiesta en los tratados que se suscriben en el mundo de hoy en materia de darnos seguridad de relación comercial. Hay 350 tratados de libre comercio concretados en el mundo y 200 en vía de discusión. Solamente esta cifra le indica que lo que menos existe es libre comercio. Segundo, nosotros tenemos tratados como el que tenemos con México. No vaya a creer que tenemos con México una relación económica fluida. Es una lucha. Es decir, tenemos que sacarle un poco los decibeles a esa creencia que por tener un tratado suscrito tengo. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que multiplicar el esfuerzo de colarnos en todas partes donde podamos. ¿Pero a través del bloque o individualmente? A veces bilateralmente, a veces consiguiendo colocar una mercadería. Por ejemplo, le vendemos carne a casi 130 países. Nadie saca la cuenta. Y con muchos no tenemos ningún tratado firmado. ¿Habló con Dilma, presidente? Me iba a preguntar La eso. saludé. ¿Lo invitó a ir a Brasil? Hay que ir a Brasil. Nos inviten o no, hay que ir a Brasil. ¿Cuándo, presidente? ¿Cuándo? Porque vivimos al costado de Brasil y Brasil es un monstruo. Nosotros no podemos ignorarlo a Brasil. ¿Cuándo va a ir a Brasil? Cuanto pueda. ¿Le faltó liderazgo a Brasil, presidente, en este último tiempo? Tiene sus propias contradicciones porque hay un Brasil que apunta hacia Estados Unidos. Hay tratativas con Europa, pero Europa no lo tengo claro, pero creo que la agricultura francesa le pone plancha a Europa. No es sencillo, pero el gobierno brasileño tenía que esperar esta reafirmación electoral y ahora tendrá que tomar decisión. Vamos a ver qué tienen para preguntar los chiquilines. ¿El nombre? Hola, sí, me llamo Pamela y soy de la Universidad de Montevideo. La pregunta. Bueno, mi pregunta es, con respecto a los presos de Guantánamo, usted lo primero dijo que iba a hacer lo que usted consideraba bien sin tomar en cuenta las opiniones de los otros. Y luego dijo que iba a decidir con el próximo presidente si traerlos o no. ¿A qué se debió ese cambio?
no tenía sentido discutir semejante tema en la campaña electoral. ¿Van a venir, presidente? Después que hable con los futuros. Vamos a ver el presidente que elige el pueblo uruguayo, hablaré con él y después veremos. ¿Tiene que dar alguna respuesta en algún momento o eso es un tema de Uruguay? Yo no tengo ninguna respuesta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Presidente, es Lo que impresionante. yo dije al principio es la responsabilidad del presidente. Claro. Entonces, porque se la estaban endilgando al ministro, a fulano y a tal, y quise que no lo tomara parte de la administración, sino asumirla quien había tomado la decisión. Parar la pelota con el No pecho. es un desplante de carácter, es otra cosa, es más bien salvaguardar institucionalmente a quienes no tenían responsabilidad en la decisión. Diego Rodríguez, de la Universidad de Montevideo. Luego de casi 1.100.000 uruguayos estuvieron de acuerdo con la reforma en materia de seguridad, tengo dos preguntas. Una, si le parece que este es un país inseguro, y la segunda es si el gobierno va a adoptar alguna medida al respecto en materia de menores infractores de aquí al 1 de marzo del año que viene. Yo pienso que el Uruguay y el mundo está mucho más inseguro en términos generales en la medida que al parecer vamos progresando económicamente y socialmente. Han aparecido tipos de delitos que prácticamente no existían. Por ejemplo, el ajuste de cuenta. La aparición del narcotráfico. Que no existían en Uruguay, el ajuste de cuenta. No existían en el Uruguay y fueron traídos porque hay una cultura delictiva que pasa en la fragua de las cárceles. Las cárceles son el taller del idioma. Hay que leer Vida del Buscón para entender estas cosas. El idioma se modifica de abajo hacia arriba. Y en Uruguay existían códigos en el mundo del delito. Había cosas que no se podían hacer o no se debían hacer. Hay que preguntarle a los viejos presos cómo le va a un violador de menores y cuestiones por el estilo. Con la irrupción fuerte y creciente del narcotráfico, se fueron introduciendo cosas que pulverizaron esas cosas, esas barreras que tenía el mundo del delito. Es como está pasando en México ahora, y ha pasado en Centroamérica. Plata o plomo. Y entonces la violencia se ha hecho además cruenta. Y el delito se ha hecho cruento. Y da la impresión de que estamos expuestos a eso. Si yo comparo la sociedad en la que vivo con la que yo conocí cuando tenía tu edad, hemos perdido en seguridad. Y diría que hace años que venimos perdiendo en esa seguridad. Los fenómenos que pasaron de crisis social ayudaron a torcer a mucha gente. Y es cierto lo que decían los viejos. El árbol se endereza de chico. Una vez que está formado, hermano, en términos genéricos, es muy difícil. Y ahí tiene que actuar la represión. Y la represión, creo que en el correr del tiempo, si logramos seguir aumentando la equidad social, es posible que la violencia y el delito se atemperen. Pero estos fenómenos no son matemáticos, no son al otro día. Porque el que entró, para que la gente entienda, el pueblo, el que entró en la joda y se acostumbró a vivir de jodedor, se generó como una cultura de eso. Entonces,
Yo pienso que no quiero meter en el taller de las cárceles a la gente joven. ¿Sabes por qué? Porque conozco lo que es la cárcel. La conozco bien de adentro, la cárcel de los presos comunes. Tuve que hacer trabajo político con los presos comunes para poderme escapar. Conozco ese mundo, no lo conozco intelectualmente. Y no quiero poner botijas como vos en el medio de esas circunstancias. Por supuesto que el planteo que se hace es tener una cosa aparte, etcétera, etcétera. Pero conozco la marcha del Estado y siento terror de que se haga un entrevero en todo eso. Por eso comprendo perfectamente a esos compatriotas que votaron eso. Tienen susto y nos están exigiendo algo. Y tenemos que seguir trabajando. Pero tenemos responsabilidad todo. Y la tenemos también adentro de la familia. Tenemos que hablar con los muchachos. Me decía un amigo, la Andresina, lo que pasa que usted y yo, como somos viejos, somos hijos de madre de tiempo completo. Y la mujer tuvo que salir a laburar, y es madre, y tiene que cumplir, y tiene un patrón afuera y tiene otro adentro, todavía, en esta sociedad machista. Y tenemos muchas fallas que están adentro del hogar, y después le pedimos a los maestros que las arreglen. Y nos creemos que el problema de la enseñanza se arregla llevando al niño a la puerta de la escuela y ya está. Entonces, el gobierno tiene que esforzarse más, ser más eficiente, continuar con la política y darle mucha importancia a este asunto de la juventud. Bien. Presidente, tengo una pregunta más de Darío Klein. Si tuviera que elegir solamente uno, ¿cuál sería el mayor logro y la mayor decepción de su gobierno, de su gestión? El mayor logro anda por la calle, es el cariño de la gente. Desafío a cualquiera, a cualquier lugar. El cariño de la gente, que es la única cosa que me voy a llevar. La decepción, no pude separar al auto y darle libertad al auto para que floreciera y se transformaran en universidades tecnológicas. Pero bueno. ¿Lo de la marihuana queda en el debe o en el haber? Eso camina por otro territorio. ¿Cuál? Es complejo, pero se trabaja. Sale su idea. Y hay que pedirle a los biólogos que trabajen mucho más con la marihuana, a la ingeniería genética. Una planta tan maravillosa como fibra, no puede ser que no le podamos lograr variedades que no produzcan aditivos de consumo. El cáñamo puede producir más celulosa en menos tiempo que el eucalipto para producir pasta de papel. Tengo más de 50 tejidos distintos, de una calidad increíble, hechos con fibra de cáñamo, y que no se pueda cultivar en gran escala el cáñamo. Hay que pedirle a la ingeniería genética que se ponga las pilas. ¿Rey? Pensando que muchos sectores le exigen innumerables cantidades de contraprestaciones a los sectores más pobres, a veces para dar la tarjeta Uruguay Social, ¿usted cree que ahora que están dadas las condiciones económicas hay cierto despegue del Uruguay? ¿Se le pueden exigir más contraprestaciones a las inversiones extranjeras, a las multinacionales que vienen al país? Lo ha hecho un poco la reglamentación de la ley de inversiones, pero ¿se debería avanzar más por ese camino? Nosotros tuvimos un problema. Tú eres muy joven. Cuando nosotros llegamos,
la gente nos pedía poco menos que la rodilla trabajo, ni hablaba de sueldo. El problema era el trabajo. Y trabajo. Y era el gran problema que teníamos con aquello. Tuvimos que hacer una ley de inversiones donde a veces con una amargura uno tenía que reconocer un conjunto de ventajas fiscales para lograr abrir fuentes de trabajo. Ha sido todo un periodo. Nosotros solíamos tener 12, 14 puntos del PBI de inversión y logramos remontar y llegar a 25. Creo que por un lado le hizo bien al país. Por otro lado, se la llevaron liviano. ¿Está? Fue parte del costo que tuvimos que pagar a los efectos de generar ocupación masiva. Las cifras de desocupación que tiene el Uruguay no son las cifras históricas. El Uruguay siempre estuvo mucho más arriba. Ahora probablemente haya que poner todo eso arriba de la mesa y revisarlo. Si tienen que pagar más, si hay que apretar más. En lo que me es personal, quien quiera acentuar la equidad, en alguna medida tiene que hacer cierta transferencia de recursos. Sacar de los que tienen más y tratar de apuntalar ciertas cuestiones sociales o desarrollo de bienes públicos. Recién estábamos hablando de un tema. Necesitamos, si la familia tiene dificultades y eso, necesitamos más CAI, mejor atención, tenemos que invertir en eso y lo tenemos que hacer en esos barrios donde hay más dolor en la familia y de algún lado tenemos que sacar. Bueno, son problemas que seguramente tiene el gobierno por delante. Vamos a terminar. Daniel tiene una pregunta. No, muy puntual y casi que de forma, presidente. El 15 de febrero usted seguirá siendo presidente, por lo tanto, su banca, ¿quién la ocupará en ese caso? Su inmediato suplente. Tengo entendido que se trata del expresidente del Instituto de Colonización. Sí, yo... Berterreche. Mire, el primer mes me lo voy a tomar que tengo que impulsar una escuela industrial que voy a abrir en el galpón que está frente a mi casa. O sea, cuando deje la presidencia. Sí, una UTU dedicada a formar granjeros. Dijo que se iba a dedicar a eso, ¿eh? Y la tengo que equipar, tengo que hacer un montón de cosas y voy a tener, mira que estar de esa changa es Así bárbaro. que el primer mes me lo come eso. Bien. Y después en abril voy a ir. Bien, pero el 15 de febrero decía, usted seguirá siendo presidente, ahí entra Berterreche. ¿Qué sucede si un día no está... vamos a hablar sobre el escenario de Tabaré Vázquez, Sendic? Sí, constitucionalmente no sé si es posible. Que no esté ninguno de los dos y tenga que asumir el como primer senador. ¿Y ante la duda? Y ante la duda me voy para mi casa y que entre Berterreche. Muy bien.